Sé que hay muchas cosas pendientes y preguntas que necesitan ser respondidas, pero ha sucedido algo en los últimos días que no me permite pensar en ninguna otra cosa. Necesito contarlo para así al menos descansar mi cabeza un poco. No lo puedo sacar de mi cabeza y ahora entenderán por qué. Conocí a Diana hace unos meses. Era una mujer en sus 30s, algo extrovertida. Siempre que estaba en mi consultorio era efusiva. Hablaba con un alto tono de voz, hacía muchos gestos y movimientos. No era una persona que pasara desapercibida. «Buenas tardes, doctora», me dijo entrando a mi consultorio la primera vez que la recibí. Se acercó a mí y me dio un abrazo. Esto me sacó un poco del personaje. No soy una persona fanática del contacto físico, pero no se lo hice saber de momento. Necesitaba entrar en confianza y crear una buena primera impresión. «Cuéntame, ¿qué es lo que trae por acá?», le pedí. «Son algunas cosas», me dijo, «pero creo que la más importante es una un tanto extraña». «¿Quieres comenzar por ahí?», le pregunté. «No», me dijo, «es necesario que le explique algunas cosas antes, para que pueda entender por completo». Me pareció bien, así que le sugerí que comenzara a contar. «Me llamo Diana», comenzó, «tengo 3 hijos, soy madre soltera. Vivo actualmente con mi madre. Desde que mi padre falleció, solo nos tenemos la una a la otra. Ambas nos damos ánimos para continuar». «¿Usted estuvo casada?», pregunté. «No, tuve algunas relaciones durante mi vida, pero nada nunca llegó al matrimonio. Pero así al tener a mis bebés». «Entiendo, por favor, continúe», le pedí. «Trabajo en una tienda de ropa en el centro, desde hace 4 años. No es un trabajo muy bueno, pero al menos alimenta a mis hijos y puedo apoyar en algo a mi madre. Ella solamente tiene la pensión de mi padre, pero con ese dinero realmente nos alcanza para mucho». Diana me explicó muchas cosas de su vida que no contaré porque me tomaría mucho tiempo. Tenía una habilidad para hablar que me sorprendía. Solamente miraba cómo sus labios se movían a una velocidad poco común. Tuve que poner todo mi esfuerzo para seguir el tema, hasta que llegó al punto al que quería llegar. «Vivimos en un complejo de departamentos», me dijo. «Es pequeño, pero para nosotras está bien. Mis hijos aún no necesitan mucho espacio. Es un lugar viejo y feo, huele horrible, pero estamos juntas y eso es suficiente. Aunque no es seguro. Me han robado en más de una ocasión y ahí es justamente donde inicia mi historia. Porque desde hace unas semanas las cosas han cambiado», me dijo. «He sido acosada constantemente». «¿Acosada en qué forma?», le pregunté. «¿Verbalmente, sexualmente o qué tipo de acoso recibe?» «No tenemos un auto para movernos, así que tomo el autobús todos los días o a veces camino. Una noche cuando regresaba a casa caminando, hablaba por teléfono con un amigo del trabajo. La conversación era muy interesante que no puse atención. Iba caminando detrás de mí hasta que sentí como mi teléfono fue arrebatado de mis manos. Obviamente por la sorpresa y el shock me quedé parada por unos segundos analizando todo y solamente miré a un tipo espaldas corriendo. Cuando pude reaccionar grité y corrí tras de él. No creo que tenga que especificar que era más veloz que yo. Lo perdí de vista pronto cuando dio la vuelta en la calle siguiente. Sin embargo, hice todo lo posible por seguirlo. «¿Lo alcanzaste?», le pregunté. «No», me dijo, pero cometió el error de entrar en una calle donde había bastante gente que escuchó mis gritos. Era ya cerca de mi departamento y algunas de esas personas me conocían. Cuando me vieron corriendo tras de él, hicieron lo posible por detenerlo y lo consiguieron. Creo que sentí un poco de alivio. Yo también he sido víctima de robo y conozco la impotencia que se siente cuando algo por lo que has trabajado es arrebatado de ti». «¿Recuperaste tu teléfono?», le pregunté, y ella me lo mostró haciendo un movimiento con su mano donde lo tenía sujeto. «Debo decir que salió bien», me confirmó, «al menos para mí». «Verá, doctora, no sé qué clase de colonia vive usted. Supongo que es algo mejor, pero nosotros estamos hartos de este estilo de vida.
no poder hacer nada sin el miedo de que alguien te robe o te golpee o te mate. Sé que los buenos somos más, pero siempre hay gente mala. Noté cómo su rostro se entristeció, sus ojos se remojaron y su voz se quebró. Lo sé, le dije, conozco la situación, la he vivido también. Lo golpearon, me dijo con su voz aún quebrada. Cuando lo detuvieron, solamente miré como un grupo de personas se acercó a él. Comenzaron a patearlo entre todos. Uno de los jóvenes que estaba ahí me dio el teléfono. Después regresó a golpearlo. Había gente que solamente iba pasando por ese lugar, pero al ver alboroto, se pararon y preguntaron qué había pasado. Cuando sabían lo que era, se unían a los demás. Todos querían algo de justicia por algo que les había pasado también a ellos. Y aunque no era la misma persona, para ellos supongo que también era simbólico. La impotencia de la impunidad, le dije. No sé cómo avanzó todo tan rápido. De pronto ya era solamente un tipo semidesnudo, tirado en el suelo y lleno de sangre. Aunque pensaba que me sentiría algo culpable, la verdad es que no. Él se lo merecía. Sé que yo no había sido la primera víctima. Estoy segura de eso. Y quién sabe si a otra persona le fue peor que a mí. Quizás había matado, violado y había hecho tantas cosas más además de robar. No sentí empatía por él en ese momento. Y aún no lo hago. No alcanzaba a entender el por qué estaba en mi consulta. Hasta ahora me había contado un poco de su vida, que era difícil, pero no parecía tener problemas con eso, y un asalto que terminó peor para el asaltante que para la víctima, pero todo iba a cambiar. De pronto, la gente comenzó a gritar. Hizo una pausa y se limpió una pequeña lágrima que comenzaba a salir. Gritaban, ¡mátenlo! Yo no sabía qué hacer. Estaba mirando hacia todos lados. La golpiza la entendí, lo merecía, pero matarlo creo que ya era algo extremo. Él estaba apenas consciente y con la poca voz que salía de su boca pedía auxilio y pedía por favor que ya no lo golpearan. Cierta parte de mí quería que pararan, pero otra parte no. Así que solo me quedé en silencio, como una persona que observaba, sin tomar partido en algo importante y algo que comenzó por mí. Aunque usted quisiera detenerlo, no creo que hubiera podido, le dije. Una idea se mete en el inconsciente colectivo, nada puede detenerla, le dije para intentar calmarla. Creo que hubo un punto en el que yo me desconecté, porque solo escuchaba ruidos como si estuviera dentro de una caja y afuera estuviera pasando la realidad. Lo miré ahí, con su rostro totalmente hinchado, llagas abiertas, con una mirada de terror. Lo tenía de pie, sujetado porque por él mismo no era capaz de estarlo. Dos personas sujetaban sus brazos estirados. Diana comenzó a llorar y ahora no lo ocultaba. Había una persona a un costado, con un machete en sus manos. Continuó. Yo me llené de terror. No quería que pasara algo así, pero no podía apartar la vista. Lo miré como lo tenían con sus brazos estirados. Yo me quedé callada escuchando su relato. No hablaba tanto como al inicio de la consulta. Tomaba más pausas y su voz era más tenue. No fue suficiente un golpe del machete para cortar su brazo. No es como en las películas, o quizás la persona que lo usó no era tan buena o no tenía la suficiente fuerza. Creo que requirió 3 golpes con el machete para cortarlo por completo, centímetros debajo del codo. El otro brazo ocupó más golpes. Él solamente gritaba con cada intento. Ahora yo no sabía qué decir. ¿Sabe, doctora? No fue como en las películas, donde la persona grita y corre llenando de sangre todo el lugar. Lo único que él hizo fue tirarse al piso y mirar sus heridas. Después volteó y miró los miembros mutilados tirados en el piso a un costado de él. Miraba cómo la sangre escapaba de su cuerpo y cómo poco a poco perdía color.
Su rostro era de terror, pero estaba calmado, supongo, que cierta parte de él estaba feliz de que terminara. Él aún no había muerto cuando una persona bajó de un auto con un galón y lo rociaron de gasolina. Antes de que fuera prendido él, me miró fijamente. Cruzamos nuestras miradas por unos segundos. Yo no sentí odio en su mirada. Creo que solamente había miedo y tristeza. Creo que tengo una idea de a qué suceso se refiere, le dije. Recuerdo haber leído a un joven que había muerto por un linchamiento después de un asalto. Hablaban de un grupo de vecinos enojados. Ella asintió con la cabeza. Mientras lo veía quemarse y el olor a carne quemada entraba en mi nariz, no podía pensar en nada más que en disculparme con él. Pero, ¿por qué tenía que disculparme? Él me asaltó, él se buscó su destino, yo no hice nada, y aunque quisiera, no podía detenerlo. No es su culpa, le dije. La impotencia por la inseguridad nos ha llevado a actuar de esa forma. No son actos que yo apruebe, pero sé que si el gobierno no puede proporcionarnos protección, la gente la buscará de alguna otra forma. Se busca justicia por tantos actos impunes. Lo sé, me dijo. Y otra cosa, una vez que pasa algo así, te vuelves una persona paranoica. Volteas ante cualquier ruido o movimiento. Duré semanas asustada hasta que poco a poco fui recuperando mi confianza. Pero dejó de hablar. Comenzó a desviar la mirada. Podía ver lágrimas nuevamente en sus ojos, que eran limpiadas al instante que comenzaban a salir. Un día de regreso a la casa, mientras caminaba en la oscuridad, escuché un ruido detrás de mí. Al principio no le di importancia, pero escuché como un gemido, algo que no podía identificar. ¿Qué era?, le pregunté. No sé cómo explicarlo. Era como una masa de carne quemada que se arrastraba por el piso, aullando del dolor, pero con una voz tan débil que apenas se podía escuchar. Lo miré arrastrándose, empujándose con sus muñones, manchando el suelo de sangre conforme se movía. Podía ver pedazos de hueso en las heridas donde sus brazos habían sido cortados, como si sus heridas fueran frescas, como si sus brazos hubieran sido cortados recientemente. Yo estaba aterrada, no pude correr, solamente me quedé ahí, paralizada, mirando cómo esa cosa se acercaba a mí, arrastrándose. Cuando estuvo lo bastante cerca de mí, comenzó a subir por mis piernas, como escalando mi cuerpo con sus brazos mutilados. Alzó su cabeza y me miró a los ojos, y de nuevo lo sentí. Esa mirada, la misma que me dio cuando estaba por ser quemado. Había miedo y tristeza en sus ojos, el sentimiento de estar dentro de una caja de regreso, como si estuviera viviendo en una realidad alterna. Cuando recobré mi conciencia, estaba parada en la ladera mirando a la nada, sudando frío, llorando. En el suelo no habían manchas de sangre como hacía apenas unos segundos. No estaba él. Me temo que usted sufre de un trastorno de estrés postraumático, le dije, y la verdad es bastante obvio después de lo que le tocó vivir. Quizás, me contestó, o tal vez él solamente quiere vengarse de mí, atormentándome para siempre. ¿Lo ha vuelto a ver?, le pregunté. Lo veo seguido, me contestó. Otra noche sacaba la basura de mi departamento y lo miré en el pasillo, igual, arrastrándose hacia mí, manchando la alfombra, sus heridas frescas, el olor a carne quemada, su mirada triste. Él me acosa a donde quiera que voy. A veces no lo veo, pero escucho sus gemidos de dolor y sé que no irá a ningún lado. Ya no puede descansar. Le di medicamento e inicié el tratamiento. Sin embargo, cada vez que ella regresaba me decía que seguía siendo acosada. Cada vez que estaba sola, cada vez que caminaba de noche podía verlo o escucharlo.
Las últimas consultas era evidente que el problema estaba avanzando, ya que se notaba distraída. Su rostro mostraba señales de deterioro, ojeras, señales de mala alimentación. Yo le sugerí que debía ser internada para poder ser tratada con más atención personal, pero ella siempre se negó. Decía que sus hijos y su madre no podían quedarse solos. Me explicaba cómo dependían de ella. Yo intenté convencerle de hacerlo, pero nunca pude. Hasta que solo escuché que falleció. Irma, mi secretaria, me comentó que personas de algún departamento legal solicitaron un resumen de su expediente. Al parecer se había suicidado. No pude entender cómo ella no había aceptado internarse porque sus hijos no podían quedarse solos, pero sí había tomado la decisión de acabar con su vida. La policía me había entrevistado. Me han hecho cientos de preguntas sobre si me contó de alguien que le estuviera amenazando o me había contado de alguna persona que pudiera ser sospechosa de haberla lastimado en una de nuestras consultas. No entendía por qué había tanta investigación si supuestamente era un suicidio, hasta que leí el reporte. Se suicidó, se cortaron sus brazos justo debajo del codo, ambos.